en un marco donde se está tratando de unificar el peronismo y donde hay muchas conversaciones, reuniones periódicas, tratando de buscar consensos, no solamente porque no se habla de nombres, no se habla de lista, se habla de un proyecto. Entonces en ese trabajo diario de todos los dirigentes saldrá el mejor candidato seguramente que pueda representar el peronismo en las elecciones. Y si hay más de uno y hay dos candidatos, que ojalá no suceda y podamos encontrar un punto en común, si hay dos candidatos pero con el mismo proyecto político, se dirimirá en las PASO quién es el candidato del peronismo para octubre, pero después no hay nada más que eso. ¿Suena fuerte Carosi? Y Aldo es un dirigente que durante muchos años ha sido intendente, tiene desde el punto de vista de su preparación, también podría ser candidato. Tito Sancho ha dicho que también quiere ser candidato. Juan Ramos es una persona que está trabajando mucho dentro del peronismo. Sería bueno que se unifique todo este proyecto y que todo el peronismo se encolumne detrás de un candidato. ¿Y Peteco Morales? Peteco también tendría que estar adentro. Hemos estado reunidos con Peteco, Aldo, Tito Sancho, Juan Ramos. Hemos hecho varias reuniones tratando de incorporar al Frente Renovador y que el peronismo unificado sea la opción a este gobierno. Pero bueno, falta todavía para definir los candidatos. En junio cierra la presentación de listas, así que hay tiempo todavía para seguir conversando y que todos los dirigentes se alineen detrás de un proyecto político encabezado con el liderazgo de aquel que sea el candidato, ¿no es cierto? Leo, decís que hay tiempo para seguir conversando, que están trabajando, que que no se habla de candidato sino de proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La idea es ser una alternativa. Durante 10 años, por ejemplo, Aldo Carosi fue el intendente de Varadero. Te podría decir que dentro de las cosas que se han hecho, se hicieron 600 casas en el plan federal. 600 casas hoy representan 600 millones de pesos de inversión pública que se hizo en Varadero únicamente en vivienda, sumado a todo el servicio de cloaca, cordón cuneta, el pavimento de las 43 cuadras que se hicieron con un crédito de 4 millones de dólares que tomó el municipio y que ya terminó de pagarlo, un montón de obras que hacen hoy 4 millones de dólares, son 160 millones de pesos. Está bien, yo te entiendo. Estamos hablando de... Pero ¿eso es el proyecto o es lo que hicieron a ustedes? No, es decir, para que entienda, hoy se está presentando una obra del Plan Federal de 40 millones, hicieron una conferencia de prensa hace 3 años, no sé, ¿te acordás que era la obra superadora, que iba a venir a cambiar en Varadero y resulta que en 3 años no pudieron terminar esa obra? Pusieron 150 luminarias LED en la calle hace 2 años y todavía no pudieron prender una luminaria. La idea es que podamos tener un proyecto político como, por ejemplo, la continuidad de todo lo educativo que hizo nuestro gobierno, que fue en la conformación del CBC, el acuerdo con la UNOVA. Sí, es verdad que también se han finalizado obras que ya estaban en un gran porcentaje. Exactamente. Casi terminadas. Y que así tiene que ser la construcción política. Tiene que, todo lo bueno que hizo un gobierno anterior tiene que continuar, ¿no? Y bien lo ha hecho desde el punto de vista educativo. La visión de Carosi fue crear un fondo educativo que permita tener un desarrollo a Varadero, porque hoy la universidad existe, porque hay un fondo educativo permanente que le permite al municipio invertir en obras de infraestructura como es el desarrollo de la universidad. Pero no nos olvidemos que esa universidad la creó Cristina Fernández de Kirchner. La Universidad de San Antonio Areco fue una creación de Cristina. Y la continuidad de ese proyecto político es lo que tiene que hacer la política. ¿Se hizo bien? Continuamos. En deporte se trabajó bien, sí, se continuó, se terminó el gimnasio que habíamos iniciado 2 años antes, justo en la transición. Bueno, del en la gobierno. inauguración de gimnasio que yo estuve, estaba en ruinas, dijeron. Lo agarramos nosotros y lo terminamos.
No, bueno, pero es parte del tiempo que lleva a hacer una obra pública en Varadero. Tenían el proyecto presentado en la provincia. Sí, a lo que voy es que tal vez es sea un palito, una chicana política del mismo. Bueno, mira, ustedes no terminaron y tenemos que venir nosotros para terminarlo. Lo importante es que la obra se termine. Se comenzó el asfalto en el acceso a Varadero con el convenio que se había firmado con la empresa IEXA. Después se terminó, está perfecto. La bajada de San Martín se asfaltó con el convenio que había firmado el intendente Carosi hace 8 años con IEXA. Eso es lo importante de una gestión política, que independientemente de que estuvo antes, los proyectos buenos se continúen. Y así tiene que ser, y así va a ser con todos los proyectos que ha desarrollado este gobierno, que no estamos para criticar lo malo nosotros. Hay cosas que han hecho bien, como es el desarrollo de la universidad, el Paseo de la Costa, que también han hecho una obra que también va a quedar para Varadero, pero la idea es que no solo sean espacios públicos. Te vuelvo a repetir, del 2009 al 2013 se construyeron 600 casas en Varadero, del 2015 al 2019 no se construyó una vivienda. Entonces, las prioridades del peronismo son distintas a lo que manifiesta Cambiemos desde el punto de vista de lo que significa la infraestructura. Es darle vivienda, darle cloaca, acceso a todos los servicios que permitan que Varadero crezca desde el punto de vista de infraestructura y también de servicios para la población. Esa es la idea. El otro día cuando hablaba con Tito Sancio también en la nota, consultaba sobre varios temas y noto una tal vez gran diferencia de aquellas épocas políticas en donde venían las elecciones a esta. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo veo más, más de paz y amor a ustedes, tal vez, de alguna manera, y no tan críticos directamente con un gobierno. A ver, que por ahí, en algunas otras épocas era como más confrontativa. Pero hay muchas críticas para hacer. Imagínate que no pueden terminar la vereda de una cuadra de la calle Ancholena hace 2 años, cuando también presentaron como era la mega obra que iba a cambiar el desarrollo de la ciudad. ¿Y por qué crees que eso pasa? Yo creo que hay cuestiones de inoperancia desde el punto de vista administrativo y de gestión que no le permiten terminar una obra que tenían el dinero para terminarla. Yo creo que es así, tuvieron que echar a uno de los arquitectos que tenían porque hicieron al revés, por lo que he escuchado el otro día un concejal oficialista, porque habían mirado mal el plano de cómo iba al revés. La calle. En la foto se ve una foto que se ve que está al revés. Entonces, eso es parte de la desidia, de inoperancia, del no control. Esa es la realidad. ¿Y por qué crees que hay eso? ¿Por la falta de control tal vez o...? Porque creo que la política también debe dejar ayudarse y no creer que si ganaste la elección y tu partido ganó la elección son los únicos que pueden tener una decisión de cuál es el modelo de ciudad. Tiene que haber diálogo político, hablar con la oposición, buscar consenso. Eso. Es que no existe, Marcelo, si hoy la mayoría automática se aplica en el Consejo Deliberante y no hay forma de... me pasó el día que... Estuve ese día en la sesión que pedíamos nosotros aprobar la baja de las tasas en el presupuesto de motos y autos municipales. Ni siquiera nos permitieron poder votar a favor en una votación en particular. Entonces, con la mayoría automática dijeron, no, acá se vota todo, no se vota nada. Completamente antidemocrática esa situación. Pero bueno, es cuando vos creés que tenés únicamente la visión de ciudad y no buscar consensos de cómo mejorar y pedir también. Hoy Carosi tendría que ser un referente de consulta por su experiencia, por su capacidad, pero nunca... A mí me hubiese gustado que Fernanda lo cite a Carosi, que tengan reuniones periódicas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me aconsejás. Ese es el diálogo político que hace falta en Varadero. Algo bueno de haber hecho, claro, sí, también digo. Como lo hizo también este gobierno, imagínate seguramente. Que le dejamos equipamiento por 40 millones de pesos. 3 compactadores. Los 3 compactadores que hoy están recolectando con carga lateral y carga trasera y que están juntando los tachos de residuos, los hemos adquirido nosotros con un leasing durante
4 años fuimos haciendo escalonado la compra para que hoy tengan el equipamiento. Se compró una máquina Caterpillar, una motoniveladora, una retropala. Yo otra vez preguntaba, ¿dónde está toda esa maquinaria que en los últimos años hemos visto desfilar? Porque está. Hubo una bacheadora que se compró, creo, no sé si en esta gestión o en otra. Una bacheadora nueva. Como que la habían comprado y no fue así. La habían alquilado. No llegó, no sé qué pasó. No, la alquilaron 2 meses antes de las elecciones, pero salieron a decir que la habían comprado. Fue así la realidad, antes de las elecciones de 2017. Porque era un bacheo de última generación, claro. Era una cosa, no quedaba un bache más en Varadero. Ellos anunciaron que la habían comprado y eran mentiras. La tuvieron 2 meses antes de las elecciones, hicieron unos baches para tapar y con eso llegaron a las elecciones. Pero después equipamiento de todo lo que se ha comprado, yo no veo mucho andando por la calle. Te hablo de 40 millones de pesos de equipamiento que el municipio compró, que lo pagó y que ya lo tiene incorporado al patrimonio municipal. Lo que tendrían que haber hecho es haber continuado por ahí el leasing hoy con las tasas por las nubes, como está, es un servicio caro para el municipio, pero haber buscado otras opciones para haber incorporado maquinaria y seguir renovando el plantel municipal de equipamiento, porque cada vez tenés que brindar más servicios, porque las demandas son mayores, para eso tenés que tener equipamiento. Te hablo de 4 camiones nuevos, 0 kilómetros, que se han entregado, después un desobstructor, fumigadores, bueno, un montón de equipamiento. ¿Y por qué crees que esas cosas no funcionan? La gente no responde a su secretario. ¿Cómo es la historia? Lo que pasa hay cosas que no funcionan. La costa, yo fui el otro día, está impresentable, pero la verdad cada vez peor. Y los caminos, y ayer lo contaba también, muchísimas quejas de cosas que, por ejemplo, calle Rodríguez a 1600, los vecinos tuvieron que, ayer nos enviaron fotos, tuvieron que contratar una máquina para poder salir de su casa. Sí, no. Eso es el desmanejo de un área correspondiente, pero que también depende de la decisión del intendente. Cuando vos incorporás cerca de 200 personas, como han ingresado en esta gestión durante estos 3 años y medio, y en servicios públicos vos ves el boletín oficial, porque todo está en el boletín oficial, sí. Esto vos entras a la página de Varadero, mirás el boletín oficial y ahí están toda la gente que trabaja en el municipio, todos los que fue contratando el municipio, y ves que entraron 100 para toda la parte administrativa de todas las áreas y entraron 10 a servicios públicos. Te das cuenta que es muy difícil poder brindar servicio cuando lo único que haces es tomar gente porque debes favores políticos y porque son militantes políticos de tu espacio. Esa es la realidad. Entonces no podés brindar servicio porque por más equipamiento que tengas, no tenés las estructuras para brindar servicio. Es así. Hoy imagínate que se le dio un convenio, se firmó un convenio con la sociedad rural, y la sociedad rural está contratando a una empresa para que arregle caminos. ¿Por qué no lo hizo el municipio eso? Directamente, la contratación. ¿Por qué tuvo que ir a hacer un convenio con la sociedad rural? Si tenés estructura, 870 empleados tiene, lo dice la ordenanza de presupuesto del municipio. No podés contratar vos la empresa para que te haga el servicio en los caminos rurales, que tenés que destinarle si hoy es la empresa más grande que tiene un montón de dinero, de 5 millones de pesos a la sociedad rural para que ella se encargue de cuando la misión y las funciones del Estado. El Estado tiene que estar haciendo esa licitación como corresponde, una licitación ¿Qué hay en pública. el medio de eso? No lo sé, la verdad que no sé. Hoy tendría que estar el municipio licitando tantos caminos, licitación pública como corresponde, y brindar el servicio de mantenimiento de los caminos rurales, que es lo que corresponde porque le estás cobrando la tasa de red vial. Tenés funcionarios que cobran todas bonificaciones por función, por extensión de jornada, y tenés que derivar a una entidad de bien público como es la sociedad rural para que te arregle los caminos. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de sueldos de 70, 80, 90 mil pesos?
Marcelo, esa es la realidad. Entonces hay cosas que no funcionan y eso sí es responsabilidad del intendente, es responsabilidad de los funcionarios. Y bueno, por eso hoy el peronismo quiere ser una alternativa a este desmanejo que tiene el municipio hoy y poder volver a realizar esas cosas que uno siempre soñó y que se hicieron. Esa es la realidad. Ya directamente a lo político y a las elecciones, ¿cómo ves? Hace un par de días atrás estuvo aquí Martín Genud con nosotros en los estudios y nos decía que si a él lo necesitan, él está dispuesto a ser candidato a intendente. Él o Fernanda, ¿quién? No sé, eso lo tendrán que definir ellos. A mí me interesa más la construcción política de nuestro espacio y ver que podamos ir a un mano a mano con Cambiemos y que la gente de Varadero decida quién quiere que a partir del 10 de diciembre gobierne la ciudad. Sí, yo te entiendo. A ver, yo te entiendo lo que vos decís, pero a ver, si uno pone en el tapete político, habla de quiénes son los candidatos, seguramente a ustedes lo puede beneficiar, que sea uno, sea otro, o no sea uno, o no sea el otro. A ver, analizando. A ver, a mí, si me das a elegir, la veo tal vez un poco más fuerte a Fernanda, sí, con una llegada más al público que hoy el gobierno municipal lo sostiene la imagen de Fernanda. Esa es la realidad. El único sostén que tiene hoy el gobierno municipal es la imagen de Fernanda, y el que todavía no se ha deteriorado durante estos 4 años, por una cuestión de que después de muchos años de peronismo, un nuevo dirigente se hizo cargo del municipio, pero a lo que empezó y a su imagen hoy ha decaído mucho lo de Fernanda, pero sí ella es la que todavía sostiene la estructura municipal. O sea, ¿me querés decir que si Martín se no diría como candidato, tal vez las cosas para ustedes sean un poco más fácil? No sé, eso no es ni fácil ni difícil, y no podemos hacer futurología y saber. Pero uno sabe cuando analiza el campo, digo, a ver, a mí me conviene que, no sé, si yo seré candidato, me convendría, no sé, del peronismo, voy en contra peronismo, me convendría que no sea Carosi, tal vez por alguna cuestión de imagen, puede ser, y tal vez digo, bueno, que no significa que tal vez la otra persona sea mala como político, no, sino que tal vez la imagen no ayude demasiado. Y yo creo que si Fernanda no es candidata, va a haber más de un candidato dentro del espacio de Cambiemos. Esa es otra. Pero no creo, yo creo que la candidata va a ser Fernanda, lo que tiene que hacer el peronismo. Yo me acuerdo siempre en el balotaje 2015, uno de los pocos distritos donde ganó el peronismo, donde ganó Scioli, fue Varadero. Sacó 11.340 votos Scioli, sí, peronistas en Varadero. Y bueno, hay que apuntar a ese electorado, que vuelva un proyecto político que vuelva a enamorar y que nos permita desarrollar una alternativa a este gobierno que no está haciendo bien las cosas, que ha tenido cosas muy difíciles de explicar, como fue la licitación del sonido del festival, donde se licitan por 1.900.000 pesos y resulta que la oferta es de 2.400.000, 500.000 pesos más, un 26% más, y resulta que termina asignándole ese sonido a esa empresa. En el primer llamado, con el acuerdo del consejo, algo muy oscuro desde el manejo municipal, y esas cosas no tienen que pasar. Esas cosas no pasaban con nuestro gobierno, Marcelo. Consulto, eso no pasaba. Consulto, con la experiencia de haber estado en el gobierno, con haber visto tantos otros festivales, digo, el festival que es una caja de resonancia, a ver, tanto para saber quiénes vienen en principio y luego para después los análisis. De hecho, se ha hablado siempre del festival, de que siempre ha dado pérdida, de que alguna que otra vez... Jamás ha dado pérdida en nuestra gestión. De que alguna que otra vez ha dado alguna ganancia. Nunca pero dio pérdida con nosotros. Una vez, después de 45 ediciones, una cosa tal vez sea descabellada lo que voy a decir, ¿el festival no debería tener su sonido propio? Digo, con tantos millones que se han gastado. Sí, pero es difícil sostener algo así en el municipio. ¿Por qué? Y porque significa tener personal que lo tenga que llevar, una camioneta disponible. Pero si hablamos de 870 empleados. No, por eso, pero no solo el sonido, sino toda la movilidad que tenés que tener para
y no tenés lugar para guardarlo, tiene que ser en lugares acordes, no es tan sencillo. Tenés los galpones del puerto, Leo. Sí, bueno, pero son equipamientos que no se pueden mojar, que no pueden estar la humedad, que no es un equipamiento sencillo. Algo entiendo del tema, yo te digo que hay lugares adecuados como para hacerlo. A veces, después de 45 ediciones me parece que eso, la fiesta de la primavera, tendría que tener más allá de eso, no tiene haber terminado el escenario que prometieron cuando lo sacaron hace 3 años. También. Y todavía está el escenario pelado y viene una empresa a alquilarte el escenario, donde vemos todos los años que es la misma persona y que es esta persona que te alquila el sonido, el escenario, que pasan estas cosas con las licitaciones y que después es el que organiza el festival de rock. Entonces esas cosas son las que creemos que tienen que terminar, esos desmanejos que rozan lo oscuro y que no tienen una resolución. Yo quisiera saber hoy, por ejemplo, ¿cuánto le pagaron a la empresa del Plan Federal? ¿Qué porcentaje de la obra cobró esa empresa de los 40 millones? ¿Y cuánto hizo de lo que tenía que hacer? ¿Y cuánto le quedó sin hacer? Eso nadie lo sabe. ¿Cuánto cobró la empresa de la calle Anchorena? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto cobró la empresa que estuvo en la Martín Cenú dijo acá que fue un error de cálculos de ellos. Error de cálculo, pero estamos hablando de millones de pesos, Marcelo. Si tenés acá lo dijo. Tenés un secretario de Hacienda, y tenés un error de cálculo, que son millones de pesos, Marcelo. 42 millones de pesos era la obra del Plan Federal. ¿Cuánto pagaron de esos 42 millones? ¿Sí? ¿Cuánto se hizo de la obra? ¿La obra se hizo bien? Los cordones cunetas, si vos lo vas a ver, no tienen la medida que tienen que tener. Entonces, esas cosas hay que investigarlas, pero hay que estar adentro. Nosotros queremos revisar todos estos acuerdos y que la verdad que se haga la obra, porque está bien que se pongan luces LED, que se haga asfalto, el cordón cuneta, porque eso genera mayores servicios para la gente. Pero no que se despilfarren los dineros públicos y la obra siga estando como está hasta ahora, que no hay miras de que se pueda terminar. Yo quisiera saber eso. ¿Cuánto le pagaron a la empresa? ¿Dónde está la rescisión de contrato? ¿Y hasta dónde hizo la empresa? A ver si está acorde con los números que habían presentado. Sencillamente, eso es lo que tienen que explicar. Porque si no uno genera esto de que, ¿y cuánto le pagó? ¿Y cómo? ¿Y hay error de cálculo? ¿En 40 millones? ¿Cuánto le erraste? ¿En cuántos millones le erraste? ¿Qué le pagaste a la empresa? Esas cosas no pueden pasar, Marcelo, porque si no genera esta suspicacia de que estamos hablando de que, a ver, no pueden pasar. Las obras se tienen que terminar, se tienen que planificar y terminar. Y hoy vemos que las únicas obras que terminaron son las que empezamos nosotros. Esa Leo, es la realidad. Te agradezco que hayas venido hasta los estudios y bueno, y la charla siempre da para más. Me quedo con un montón de preguntas para hacer, pero bueno, lo haremos a lo largo de este tramo político que hay en este año. Y bueno, la consulta siempre es quién es el candidato. Todos se guardan el candidato y hablan del proyecto. El otro día le dije a Tito Sancio lo mismo. La gente también es cierto que busca también su candidato. Sí, exactamente, pero tenemos que ponernos de acuerdo primero en la visión política y en la visión de lo que queremos para Varadero. Otra de las cosas que no han continuado con el proyecto del parque industrial, que estaba avanzado y lo dejaron. No sé por qué no se continuó con el proyecto del parque industrial, que está sobre Ruta 9 y 41. Pero bueno, esas cosas las tienen que explicar y por qué no avanzaron. Eso genera expectativas de desarrollo desde el punto de vista de lo que es la falta de trabajo que hoy sufre Varadero y que necesitamos recuperarla. Bueno, en eso estamos trabajando también. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia y a la gente de Varadero.